El día que me dijeron que tenía cáncer, Mateo llegó a casa con una cámara nueva. No lo noté en ese momento. Estaba sentada en el borde de la cama con el papel del hospital en la mano y la cabeza en un lugar donde los detalles no importan todavía. Mateo me abrazó. Me dijo que íbamos a superarlo juntos, que no estaba sola. Yo le creí, porque era la persona que amaba. Y porque cuando alguien te acaba de decir que tienes un tumor en el pecho de 4 centímetros, necesitas creerle a alguien. La cámara la noté 3 días después. Estaba sobre el escritorio del estudio con una luz de carga que parpadeaba en verde. ¿Para qué es eso?, pregunté. Para documentar el proceso, dijo Mateo. Para nosotros. Para recordar este camino. A él le pareció hermoso. A mí me pareció extraño, pero no dije nada porque estaba aprendiendo a tragarme cosas más grandes que esa. Mi nombre es Renata Solís. Tengo 36 años. Soy diseñadora gráfica y vivo en Buenos Aires desde que terminé la universidad en Córdoba. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama en estadio 2, llevaba 2 años con Mateo Ibarra, que entonces tenía un canal de YouTube con 4.000 suscriptores, donde publicaba videos sobre vida saludable y bienestar personal. 4.000 personas. Lo recuerdo con precisión porque él lo mencionaba seguido, con esa frustración de quien sabe que merece más atención de la que recibe. 3 semanas después de mi diagnóstico, tenía 40.000 suscriptores. El primer video lo subió sin decirme. Lo descubrí porque una amiga me mandó el enlace con un mensaje que decía simplemente: ¿sabías esto? El video se llamaba Nuestra batalla comienza hoy. Y tenía una miniatura con una foto mía que él había tomado en el hospital el día de la segunda consulta. Yo estaba mirando hacia la ventana. Salía de espaldas, sin que se viera mi cara claramente. Pero era yo, mi ropa, mi pelo, mi cuerpo en ese sillón. El video tenía 200.000 reproducciones. Mateo hablaba a la cámara con una voz que yo nunca le había escuchado en privado, pausada, emocionada, llena de silencios calculados. Hablaba de lo que significaba amar a alguien enfermo, de la fortaleza que requería estar presente, de cómo había decidido documentar el proceso para que otras personas en situaciones similares no se sintieran solas. Ni una sola vez mencionó que yo había pedido privacidad desde el primer día del diagnóstico. Le dije que necesitaba que bajara el video. Me dijo que ya había ayudado a miles de personas, que los comentarios eran increíbles, que había una mujer en Mendoza que le había escrito diciendo que el video le había dado fuerzas para hablar con su propia familia sobre su enfermedad. ¿Y yo?, pregunté. ¿A mí quién me preguntó? Renata, lo hice por nosotros. No bajó el video. Durante los 3 meses siguientes, empecé a ver lo que no había querido ver antes. Mateo llegaba tarde a las citas médicas porque estaba editando. Canceló 2 acompañamientos a quimioterapia por reuniones con marcas que querían aparecer en su contenido. Una vez llegué del hospital, sola, en taxi, con náuseas y sin poder sostener el teléfono, y lo encontré grabando un video en el estudio con iluminación profesional y un guión escrito en el pizarrón blanco que había comprado el mes anterior. El canal llegó a 300.000 suscriptores en 4 meses. Las marcas empezaron a llegar: suplementos vitamínicos, plataformas de meditación, una empresa de seguros médicos. Mateo negociaba los contratos en el cuarto de al lado mientras yo descansaba después de las sesiones de tratamiento. Una noche me desperté a las 2 de la mañana y lo escuché hablar por teléfono en voz baja. Decía que el contenido iba a mejorar en las próximas semanas porque entraban a la fase más intensa del tratamiento y eso generaba más engagement. Me quedé quieta en la oscuridad escuchando. Engagement.
Esa fue la palabra que usó para describir lo que venía en mi tratamiento. Empecé a revisar sus cuentas por accidente y luego con intención. Encontré correos con una productora de contenido documental de Santiago que le había propuesto un proyecto en desarrollo. El asunto del correo era Proyecto Renata, timeline estimado. El documento adjunto tenía una estructura narrativa en 3 actos. El tercero se llamaba El desenlace y tenía una nota entre paréntesis que decía formato flexible según evolución del caso. Evolución del caso. Ese era yo. Lo que más tardé en procesar no fue la traición, sino la arquitectura de la traición. Mateo no había improvisado. Había construido algo con paciencia y con lógica. Había identificado que mi enfermedad era un recurso narrativo con potencial de audiencia masiva y había tomado decisiones sobre cómo gestionarlo antes incluso de que yo terminara de entender lo que me estaba pasando. Llamé a mi hermana Florencia esa noche. Le mandé los correos, los contratos de sponsorship, el documento de la productora. Florencia es abogada en Rosario y tiene la característica de no decir nada hasta que ha leído todo completo. Cuando terminó de leer, me dijo, «Necesito que hagas 3 cosas mañana por la mañana». Las hice. La primera fue hablar con mi oncóloga, la doctora Paredes, para pedirle que registrara formalmente que yo nunca había dado consentimiento para que información sobre mi tratamiento fuera compartida públicamente. La doctora Paredes no se sorprendió tanto como yo esperaba. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo parecido. La segunda fue cambiar las contraseñas de todos los servicios compartidos y revocar el acceso de Mateo a la cuenta de correo que habíamos usado juntos para gestionar cosas del departamento. La tercera fue llamar a una periodista. Paula Méndez escribía para una revista digital de Buenos Aires que cubría cultura, tecnología y vida contemporánea. La conocía de años atrás, de un proyecto de diseño que habíamos hecho juntas. La llamé y le dije que tenía una historia. Le mandé todo lo que tenía. Paula tardó 2 semanas en verificar cada dato, hablar con fuentes independientes y construir el artículo con el cuidado que el tema requería. Mateo no sabía nada de nada hasta el día que se publicó. El artículo se llamaba El negocio del dolor ajeno y no mencionaba mi nombre completo. Describía el modelo de monetización, los contratos de sponsorship firmados sin consentimiento de la persona enferma, el acuerdo con la productora documental y el patrón general de lo que Paula llamó explotación emocional con fines comerciales. Tenía documentos. Tenía correos, tenía fechas. En 48 horas, el artículo había sido compartido más veces que cualquier video que Mateo hubiera publicado en su canal. Las marcas suspendieron los contratos esa misma semana. La productora de Santiago emitió un comunicado diciendo que el proyecto estaba suspendido indefinidamente mientras se revisaban los términos. El canal de Mateo perdió 120,000 suscriptores en 4 días. Los comentarios que antes decían, «Eres un ejemplo de amor verdadero», decían otras cosas que yo no leí, porque no necesitaba leerlas. Mateo me llamó 17 veces el día de la publicación. No contesté ninguna. Me mandó un mensaje a las 11 de la noche que decía que yo había destruido algo que habíamos construido juntos, que el canal había ayudado a gente real, que yo no entendía el impacto positivo que tenía su trabajo. Le respondí una sola vez. Le dije que el impacto positivo de su trabajo lo había financiado mi diagnóstico sin mi permiso, que no era una historia de amor, era una fuente de ingresos con mi cara. No respondió. Terminé el tratamiento en agosto. La doctora Paredes me dijo en la última consulta que los resultados eran buenos, que necesitaba seguimiento cada 6 meses, pero que lo más difícil había pasado. Salí del hospital ese día sola, como había aprendido a hacer, y caminé hasta un café en Palermo que me gusta porque tiene mesas junto a la ventana y no ponen música muy alta. Pedí un cortado y me quedé mirando la calle un rato largo.
Florencia me llamó para preguntarme cómo había salido la consulta. Le conté. Me dijo que se alegraba. Le dije que yo también. Hablamos 20 minutos de otras cosas, de su hijo que había empezado el jardín, de una película que las dos queríamos ver, de nada importante y de todo lo que importa. Cuando colgué, me quedé con el teléfono en la mano pensando en algo que la doctora Paredes me había dicho al principio del tratamiento. Me había dicho que el proceso iba a ser difícil, pero que las personas que llegaban a la otra orilla generalmente se sorprendían de lo que habían aprendido sobre sí mismas. Tenía razón. Aprendí que el dolor no le pertenece a quien lo observa. Aprendí que pedir privacidad no es debilidad. Aprendí que hay personas que confunden estar presentes con tener acceso, y esa diferencia, pequeña en apariencia, lo cambia todo. No volví a saber de Mateo directamente. Florencia me dijo meses después que el artículo había ganado un reconocimiento de periodismo digital y que había recibido mensajes de otras mujeres en situaciones similares que lo habían usado para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Le respondí que me alegraba, y era verdad. Sobrevivir no solo es un dato médico, también es decidir a quién le das el derecho de contar tu historia. Ese derecho es mío. Siempre lo fue.